déficit, pues no sea literal tampoco. Déficit motor biosensorial agudo, ¿no?, de progresión de no más de 1 hora en 24 horas de evolución. Eso es esto. Esa es la definición. ¿Ya? Cualquier déficit neurológico, por lo tanto, sin una letrita, agudo, esto es menos de 24 horas de evolución, esto hasta demostrar lo contrario es ACV. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de déficit neurológico, ustedes cuando valoran al paciente en cuanto a la alteración neurológica, ustedes saben que al paciente evalúan varias cosas, ¿no? Estado de conciencia, función motora, ¿no?, función sensitiva, ¿no? Y en cuanto a la función motora, tono, trofismo, reflejos patológicos, ¿no? Y en cuanto a la función sensitiva, no solamente somatosensitiva, sino también sensorial. Y en la función motora no solamente eso, sino también marcha y postura. Cualquiera de estas alteraciones, si es aguda, es una ACV, ¿no? Entonces, hacer una revisión de toda la lesión neurológica es harto difícil, si uno quiere. Por esa razón, en el ACLS, que es la Guía Internacional de Supervivencia Vascular, habla de una escala de valoración rápida neurológica de Cincinnati, que valora 3 aspectos. Yo creo que grabo el audio y me tomo foto. El problema es que no tomo foto. Simetría facial, lenguaje y función motora. Dependiendo del estado de conciencia del paciente, y de la colaboración, pero obviamente también de la experiencia y del tacto del médico tratante. ¿Qué tenemos que valorar acá? Sencillo, ¿no? En cuanto a la simetría facial, valorar claramente a la ectoscopía si hay, por ejemplo, ¿no?, asimetría. Lo puedes objetivar o le puedes decir al paciente que gesticule, ¿no? ¿Cómo puedes valorar al paciente a través del lenguaje? ¿No? Ya saben cómo tienes que valorar al paciente con el lenguaje, ¿no? A través del estado de orientación y a través del pensamiento abstracto, ¿no? ¿No? Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? O
enunciando una frase para que él lo comprenda. Sencillo, ¿no? Y en cuanto a la función motora, ¿no? Global, a través de las maniobras de Barré y Minglasi, ¿no? Cuidado que el paciente no está haciendo cochinadas, sino que está ahí para ver si hay disminución de la fuerza muscular, ¿no? Y también. Hipoglisemia, ¿no? ¿No? ¿Qué te dice acá? Uno de los tres positivos tiene una probabilidad de 87 a 92% de ser un stroke. Así es sencillo, ¿no? Facilito, ¿no? Y si tienes esta definición, este es un ACV y se acabó el problema. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el problema o el dilema de un ACV? El ACV son de dos tipos: isquémico, que vamos a hablar grande, y el hemorrágico. Esto es 80% y esto es un 20%, de los cuales el 10% es HCA y el otro 10% es hemorragia intraparenquimal. Hasta ahí leí, más no leí. HCA es hemorragia sudanoidea. No vamos a hablar mucho sobre esto, simplemente causas: malformación arteriovenosa y aneurisma, principalmente en jóvenes de cualquier edad, Trombo. cuya síntoma cardinal es la cefalea súbita. Y que previamente tuvo una cefalea en centinela. ¿Qué significa cefalea en centinela? Que previamente tuvo una cefalea tan intensa que nunca lo tuvo en su vida, que precedió a la cefalea súbita y posteriormente presentó esto. Que saben que esto por definición es eso. Eso es HCA, ¿no? Acá los deportistas, ¿cuántos deportistas futbolistas, ¿no? Están jugando su partido de fútbol, ¡brum!, se cae el futbolista, se empieza a convulsionar y se muere el pobre muchacho, ¿no? ¿Cuántos han fallecido así? ¿No? Malformación arteriovenosa, aneurisma. Y la hemorragia intraparenquimal, la causa más frecuente es la hipertensión arterial mal controlada y muy frecuentemente asociada al consumo del alcohol. Dígame en el Perú cuántos hipertensos no se controlan y encima son alcohólicos. Frecuentísimo, ¿no? La severa hemorragia. ¿Cuál es lo característico? Acá, el síndrome de hipertensión endocraniana, porque característicamente tiene, ¿no?, el proceso expansivo cerebral, porque hace efecto de masa, por efecto de masa. ¿No? Miren acá. Hace su hemorragia, ¿no? Bueno, ese es un ventrículo. Hace el efecto de masa, puede colapsar el ventrículo, puede desviar la línea media,
los cuernos frontales de las cisternas colapsarlas, producir hidrocefalia, producir síndrome de hipertensión craneana. Y rápidamente, progresivamente, producir trastorno de conciencia. Esas son las características. En un paciente que tiene, ¿no? Porque por definición eso es eso. ¿Correcto? ¿Ya? Hay mucho más que hablar sobre esto, pero lo más común es esto. El ACV izquierdo. ¿No? El ACV isquémico, que se presenta en el 80% de todos los strokes, de los cuales el 30% es trombótico, el 80% es trombótico y un 20% es embólico. ¿Qué significa eso? Significa que, así como existen condiciones en un ACV hemorrágico para hacer HCO intraparenquimal, también existe compromiso isquémico, trombótico, embólico que determina el ACV isquémico. Eso se llama factores de riesgo. Estos factores de riesgo determinan el ACV. Estos factores de riesgo son factores de riesgo tanto trombóticos como embólicos que van a determinar el riesgo de ACV y que determinan, según factores de riesgo modificables, potencialmente modificables, y factores de riesgo no modificables. Empezamos por acá. ¿Qué no se puede modificar? El sexo, ¿no? Por más que Carlos Cruz quiera igualdad, seguirá siendo un hombrecito con barba, ¿no? ¿No? Sexo. Es más frecuente en varones que en mujeres. Sin embargo, ¿no? Dado que la mujer quiere igualarse al hombre, si la mujer, ¿no?, toma anticonceptivos para gozar de su sexualidad y encima es fumadora, igual que el hombre, el riesgo de ACV es casi igual que el hombre. Mucho cuidado en las mujeres con sus sexualidades. Y en mujeres postmenopáusicas, el riesgo es casi igual que el hombre. Porque las mujeres igualmente tienen cardio y neuroprotección estrogénica, pero arruinan teniendo las malas costumbres del hombre, al querer ser iguales que el hombre, ¿no? ¿No? Como decían que Dios las hizo perfectas y ellas están imperfeccionadas, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? La edad no se puede bajar, ¿no? ¿Ah? Así que Karim, 30 años no se pueden bajar por nada del mundo. Tengo más. ¿Ah? El factor de riesgo más importante de ACV es la edad. El factor más frecuente. ¿No? A partir de los 65 años de edad hay mayor riesgo de ACV. ¿Y por qué razón? Porque básicamente eso están relacionados a la comorbilidad asociada. ¿Comorbilidad asociada a qué? A estado de aterosis.
activo de hacer ACV que un joven de 20 años. Imagínense la gran diferencia. ¿No? Por esa razón, una persona ya a los 40 años, vicioso, ¿no? Debe tomar por lo menos su aspirinita, ¿no? Y corregir su estilo de vida. Porque si no, va a tener factores de riesgo ateromatosos para hacer una ACV. Y contra eso no hay nada que hacer. Por eso que lo importante aquí es determinar cuáles son los factores de riesgo modificables y potencialmente modificables. De los factores de riesgo modificables son los factores de riesgo ateromatosos. ¿Y cuáles son esos? Evidentemente presión arterial y diabetes, como un paciente con enfermedad renal. Obviamente los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con dislipidemia, ¿no? O pacientes hipotiroideos, ¿no? Los pacientes con trombofilias, que pueden ser primarias o secundarias, que es un rubro bien grande, ¿no? Pacientes con disproteinemias, pacientes con vasculitis, pacientes con vasculitis asociados a enfermedades inmunológicas, como pacientes asociados a enfermedades infecciosas. Es bien común, por ejemplo, la vasculitis asociada al VIH, que produce ACV y aplatina, ¿no? Y los potencialmente modificables, obviamente, un paciente que ya está haciendo cardiomiopatía hipertensiva, ¿no? Paciente que ya está haciendo manifestaciones tardías de diabetes mellitus, ¿no? Pacientes que tienen estadios, ¿no? 2 o 3 de enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? Hay que modificar, ¿no? Y son potencialmente modificables estos factores de riesgo. Porque si no va a ser ACV. Y la lista es larga, ¿no? Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogas, vida sedentaria, malnutrición. ¿Ya? Un montón. ¿Ya? Y muchos de estos están relacionados a fenómenos cardiovasculares y por lo tanto estos pacientes pueden hacer fenómenos cardíacos. Y si hacen problemas endocárdicos, pueden hacer valvulopatías. Si hacen problemas miocárdicos, pueden ser infartos o pueden hacer problemas arritmias y estos ser factores de riesgo para fenómenos hemorrágicos. Así de simple. ¿No? Por eso que sindrómicamente y clínicamente ustedes dicen cuáles son los signos y síntomas de su aparición clínica. ¿No? ¿Ya? ¿Qué antecedentes tiene previos neurológicos? ¿Qué antecedentes patológicos tiene? Para hacer diferencia. La aparición de un embólico es súbita. Y esto es progresivo. ¿Qué significa? El paciente hace súbitamente ACV al realizar sus actividades cotidianas. ¿No? Haciendo sus actividades cotidianas, ¡pum!, se desmayó o pierde su fuerza muscular. Y en cambio él, ¿no?, en una hora está haciendo sus actividades, qué sé yo, tiene síntomas previos
¿no? Entumecimiento, parestesias, disminución de la fuerza muscular, que luego se recupera y luego amanece con el déficit motor. Eso es lo característico. Por lo tanto, es muy característico que el TIA es más frecuente acá y el TIA acá es menos frecuente. ¿Qué es el TIA? ¿No? Es el ataque isquémico transitorio. Por lo tanto, acá hay una definición adicional. El ataque isquémico transitorio es aquel que tiene una recuperabilidad a las 24 horas, ¿no? Y se habla de ACV reversible cuando tiene una recuperabilidad al mes. Porque en el mejor de los casos, la recuperabilidad es parcial a los 6 meses. En el mejor de los casos, ¿no? Y antecedentes patológicos, ya revisamos, hipertensión, diabetes y otros. Y acá ya revisamos valvulopatías y arritmias. ¿Correcto? ¿No? Facilito. ¿Ya? Bien. ¿Qué te produce todo esto? Te produce un síndrome piramidal. Ojo que el síndrome piramidal no es igual a ACV. ¿No? ¿Quién hizo el síndrome piramidal? ¿No? Porque esto puede presentarse en forma aguda como en forma crónica. ¿No? Y el síndrome piramidal puede haber lesión cortical, subcortical, ¿no? Tronco cerebral, ¿no? Médula, hasta el asta anterior, ¿verdad? Y cuando hablamos del ACV, la lesión es en dos territorios: territorio carotídeo y territorio vertebrovascular. ¿Correcto? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Arteria vertebral, arteria basilar, los vasos penetrantes cortos, arteria cerebral posterior, comunicante posterior, ¿no? Esto es el sistema vertebrovascular, ¿correcto? ¿Ya? ¿A quién irriga? Tronco cerebral y cerebelo, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Y la parte occipital, una parte también del cerebro, ¿verdad? Más arriba, la comunicante, ¿no? Después, ¿qué sigue? ¿No? La carotidia interna, el sistema carotidio interno que tiene, la cerebral media, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tiene? La cerebral anterior y la comunicantes anterior, ¿correcto? Cerebral anterior, comunicante anterior y cerebral medio, ¿correcto? ¿No? ¿Qué irriga acá? La parte temporal, parietal, y esto, la parte frontal. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo son los fascículos piramidales a nivel de la corteza? ¿Se acuerdan?
teniendo, dibujé mal, no importa, ¿ah? Acá tienes la parte frontal, la parte anterior, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué tienen los hombres arriba? Adelante. Aparte de ver puros siliconas. ¿Qué ven ahí? ¿Qué tienen los hombres? Tienen un zapato de fútbol, ¿no? ¿De acuerdo o no? ¿No? Por lo tanto, acá son los haces de ¿qué? De miembros inferiores. ¿No? Y acá, miembros superiores. Y acá se juntan los haces de los miembros superiores e inferiores. Luego se decusan a nivel del tronco cerebral, ¿no? En un 80% y un 20% van directo por el asta anterior. ¿Correcto? ¿No? Para hacerlo lo más sencillo posible. No soy neuroanatomista, pero ahí estamos. ¿No? Por lo tanto, acá bien sencillo. Acá tenemos dos síndromes, del territorio carotídeo y del sistema vértebro-basilar. Del territorio carotídeo habrá hemiplegia directa y acá habrá hemiplegia alterna y habrá síndrome atársico. O mejor dicho, vertiginoso central. ¿No? Así es sencillo. ¿No? La hemiplegia directa puede ser, ¿no? Fascio braquial, fascio crural, proporcional, alterna, de acuerdo a la lesión del tronco cerebral, ¿no? ¿Quién hizo el tronco cerebral? ¿No? Y sus respectivos síndromes, ¿no? Y el síndrome vertiginoso central tendrá sus signos característicos, ¿no? De ataxia, Romberg y diadococinesia. ¿Verdad? ¿No? Así de sencillo. ¿No? La fascio braquial, ¿dónde estará la lesión? ¿Ah? ¿Dónde estará la lesión? Cerebral media. Cerebral media. Cerebral media. La plural, cerebral anterior. Proporcional, cápsula interna. La alterna, tronco cerebral. Vertiginoso central, cerebeloso, ¿no? ¿No? ¿Qué tiene? Marcha táxica. ¿Qué tiene? Romper positivo. ¿Qué tiene? Diadococinesia. ¿Qué es el romper? ¿No? Por eso tenemos, ¿ya? El ACV del territorio carotídeo o del sistema vértebro-basilar. ¿Correcto? Muy bien. Y como estamos solamente en introducción a la clínica, hasta ahí nomás. Porque hay que hablar muchísimo más. ¿Para qué más?